En el corazón de Rufo, la calle 9 de Julio late con historia propia. Hoy vamos a recorrer juntos, a conocer sus rincones, a escuchar las voces que la viven y vivieron. Nuestro recorrido comienza en la esquina del lado norte, frente a nosotros un campo abierto, que nos recuerda que aquí la vida rural y la tranquilidad todavía se sienten en el aire. A unos pasos se alza el tanque de agua de riego, antes utilizado para llenar bebederos que hoy son canteros. Además, este es testigo de encuentros y celebraciones juveniles. Cruzando la calle encontramos un predio amplio donde antes se disponían bretes que más tarde les contamos qué son. Este lugar cuenta con zona de juegos para hacer ejercicio y una cancha de fútbol, lugar de risas, goles y tardes interminables. A pocos metros se levanta la casa más antigua de la calle, silenciosa pero llena de recuerdos. Y justo en la esquina nos espera la voz de uno de los vecinos más antiguos dispuesto a contarnos su historia. Bueno, acá estamos con Carlos y le queríamos preguntar si siempre ha vivido acá en este barrio. Acá me hizo mi papá. Bien. También era todo el pedazo. Era un alambre. Ahí y otra ahí. Y allá también estaba. Y la única casa que estaba era esta. Vendrían a ser como el campo que tenían, largaban un caballo acá. Claro, sí, me contaron un poco. Sí. Bien. No, lindo, o sea, a mí el Rufo me gustó toda la vida, pero ¿En tu niñez existía la plantación de eucaliptus? cuando ya medio grandecito, Claro. porque fue más o menos para el 61, 1961, 60, ahí empezó a la plantación, toda todos los pueblos lo hacían esa plantación porque no para hacerle sombra ni nada, era por si había que hacer leña para Claro. o tablas, ¿viste? Sí. Y se hizo en muchos campos de acá de la zona que tenían alfalfa y todo, ahí plantaban también. Porque como se rompía tanto en los montes y las cosas, tenía que saber otra cosa Sí. y plantarle. Bien. Y después que otra cosa, acá está ¿cómo se llama? Sí, me dijeron que había bretes. Un Ajá. brete. No sé si nos puede explicar qué es. El brete era que la hacienda, por ejemplo, cuando se tenía que llevar a ciudades grandes como Buenos Aires o a Tucumán, se cargaban en el tren. Venía todas esas cosas que están ahí, que el tren ponen flores, esos eran los herederos cuando llegaban a la hacienda, los animales tomaban agua y después venían como el tren y lo cargaban. Mucha gente lo cargaba. Y de eso me tocó también cargar. Porque no había más, no había ni auto. Todo se hacía de caballo. Y bueno, que otra cosa no se puede, eran de fierro, como hay unos fierros por ahí, y las puertas grandes, y se iban, cuando llegaba el tren ponían los motones ahí, y ahí iban cargando. Claro. Gente que iba cargando. Y lo traía todo por el río, ¿no? Claro. No por camión, no. Todo algo que cambió en los años en el barrio, en la calle, que se mejoró, se perdió. Sí, se mejoró. Pero todo campo. Claro, sí. La casa más vieja es la que del otro lado, ¿no? Sí, Ahora que me voy, un Bueno. ratito. Bueno, muchísimas gracias Igualmente. por responder unas preguntas y por brindarnos un ratito de su tiempo. Más adelante descubrimos el comercio más antiguo del barrio, una panadería que desde hace décadas perfuma las mañanas con su olor a pan recién hecho. Estamos con los dueños de panadería Los Dos Changos y bueno, le queríamos preguntar por qué lleva ese nombre. Bueno, el nombre, vamos. Sí. El nombre, según lo que a mí me han contado, es porque
los criadores, los que fundaron esta panadería, Tete y Delmira, tuvieron 2 hijos varones. Y bueno, chango es una manera de hablar a veces en estos pueblos. En Santiago del Estero se usa mucho. Entonces le pusieron los 2 changos, porque había 2 hijos varones. Ese es el nombre, por eso se llama así. ¿Cuándo fue creada? En el año 1959. Claro, cuando Evelio nació, vinieron acá, así que tiene 60, te voy a delatar, tiene 66 años la panadería ya. Sí. Y porque los abuelos tuvieron en otro lado, pero después compraron, se separaron de una sociedad con hermanos y compraron el abuelo esto solo para ellos. Esta casa hicieron la panadería. Hicieron la panadería. Muchos años. Sí, muchos años. ¿Por qué cree que trasciende en el tiempo? Y bueno, estuvieron los abuelos trabajando hasta hace 16 años, que se fue el abuelo Tete, después ya trabajaba Evelio con él, y después que falleció la abuela, seguimos los dos trabajando acá con empleados distintos, porque han pasado varios que se fueron jubilando, así que ahora trabaja con nosotros otro que es joven, que empezó hace unos meses, y nosotros 2. Y bueno, será que le gustan los productos, por eso sigue en pie, seguimos trabajando, y no es mucho la variedad que se hace acá, se trabaja mucho con el pan, se reparte a distintos lugares, se va a otro pueblo llamado La Rubia, que se lleva también pan, y no nos dedicamos tanto a facturas, ese tipo de cosas, sino a lo más simple, que es lo que sale acá, que la gente del barrio está acostumbrada, y también de otros barrios vienen a comprar. Si bien hay otras panaderías, pero bueno, seguimos con esos productos. Eso es lo que se vende. Bien. ¿Sabe por qué su padre eligió este rubro? Mi papá estaba en Ercilia y ya empezó de chico a trabajar en una panadería que era de los Bertolinos. Y después se fue a la Colimba, y cuando volvió estuvo 5 años de gerente, porque en ese tiempo se hacía pan en una panadería que vendía al campo y era una cooperativa. No tenía un dueño, sino que era una cooperativa de panificación, y él era el gerente, estuvo 5 años ahí, y después compraron la panadería de Curupaití, y se fueron 11 años a vivir a Curupaití. Es la panadería que está hoy todavía, de los Cheiranos. Cheiranos ¿cómo se llama? Cisner. Cisner. Y bueno, y cuando el señor Iglesia acá, que tenía la panadería en Arrufó, la única panadería que había, se la querían comprar varios, pero se la vendió a mi papá porque eran muy amigos, y se vinieron a vivir todos los hermanos acá, a Arrufó. 4 hermanos varones que eran, después se separaron a los 3, 4 años, y mi papá compró esta casa y después hizo la panadería acá, en el año 58, 59. Así es, la historia. Sabemos que tienen afinidad por colaborar con distintas instituciones. ¿De qué manera lo hacen? Ya sea prestando la cuadra. Y mirá, de muchas maneras, porque mi papá cuando estuvo en la cooperadora escolar en la escuela 514, estuvo como 15 años, nunca cobró los bizcochos. Era presidente de la cooperadora y regalaba los bizcochos a la escuela. Era la única panadería que había en el pueblo, se trabajaba bien, por eso se podía también hacer eso. Y después, cuando pasó el tiempo, mi papá era una persona muy especial, de la cual yo tengo muchas cosas de él, y bueno, hemos ayudado a instituciones tanto en la primaria, la secundaria, la iglesia, la biblioteca, con lo que se puede, a veces con la cuadra, a veces con el horno, asando animales, vaquillonas, asando diferentes cosas, y ayudando en lo que se puede. Siempre fue de la misma manera. Desde nuestro lugarcito. Lo que se puede hacer por el pueblo y por la gente, uno lo ha hecho, siempre. Bueno, y para cerrar, ¿les gusta este barrio? El mejor barrio del pueblo, sí. Yo nací, me crié acá, así que mirá si no me va a gustar. Vivimos muchos años en nuestra otra casa. Cuando, bueno, no estaban más los abuelos, vinimos acá porque teníamos que estar en este trabajo, controlando, cuidando, y nos quedaba fácil estar acá, más cómodo. Pero es un lindo barrio, linda gente. Muy buenos vecinos, muy buenos vecinos. Sí. La verdad que sí. Yo elegí, ¿no es cierto? Por elección estoy acá porque no soy nativa de este pueblo, pero la verdad que feliz de haber... Más arrufeña que de la Rubia. Feliz de estar acá. Bueno, muchas gracias por habernos respondido estas preguntas. Gracias a ustedes. Por favor, al contrario. Gracias a que se acordaron de nosotros.
Bueno, chicos, muchas gracias. A Muchas ustedes. gracias. Enmarcando gran parte de la calle, una hilera de eucaliptus acompaña el camino con su sombra y su aroma. A continuación, nos encontraremos con Perla, una vecina que nos hablará de la calidez del barrio y su negocio polirrubros. Bueno, acá estamos con Perla, una de las dueñas de distribuidora polirrubros. Y bueno, queríamos preguntarle, ¿hace cuánto tiempo vive con su familia en esta calle? Y nosotros hace 13 años. 13 años, sí. Bien. Desde que vinimos a Rufo. ¿Por qué eligió a Rufo? Nosotros nos tuvimos que venir por cuestiones de trabajo. A Víctor entró en el transporte mortero y bueno, tenía la cabecera acá y nos tuvimos que venir acá. Bien. Acerca de sus vecinos, ¿tiene afinidad con alguno de ellos? Sí, con todos. Bien. Cuando necesita algún favor, ¿pensás que hay solidaridad en el barrio? Sí, sí, son muy compañeros los vecinos todos. ¿Alguna vez organizaron algo divertido para el barrio? Sí, sabemos hacer eventos a fin de año. Lo organizamos 2 años seguidos, hace unos años que no lo organizamos más, pero sí. Bien, tipo de festejo. Sí, festejo con grupos de música, acá al frente de casa. Bien. ¿Cómo te imaginabas a Rufo? Y después de 13 años, ¿qué opinás? Siempre me dijeron cuando nos tuvimos que venir que era un pueblito chico, y bueno, sí, era un pueblito chico, pero nos acostumbramos, nos gusta mucho Rufo. Vale. Siempre tiene algo para innovar. Bien. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Muy cerca de allí se eleva una casa con historia. En ese lugar funcionaba el antiguo Hotel Internacional. Hoy es una residencia familiar y su actual dueña nos abre las puertas para contarnos un poco de su pasado. Bueno, acá estamos con María Esther, una vecina de la calle 9 de Julio, y queríamos preguntarle acerca de dónde vive usted hoy. Nos comentaron que antes había un hotel. ¿Quiénes eran sus dueños? ¿Qué nos puede contar? ¿Qué recuerda? Mira, por empezar, acá este hotel era de don Lorenzo Serrano. Tiene más o menos 200 años todo esto. El primero que puso hotel. Y después lo compró, mi suegro sería el papá de mi esposo. Lo compró esto y siguió funcionando como hotel. Bien. Y después se lo compramos nosotros y nos vinimos a vivir acá. No era así. Esto acá era el comedor del hotel. Claro. Esto era todo el comedor del hotel. Y el salón era el bar del hotel. ¿Me entendés? Claro, Acá comían. La gente que venían a parar, ¿no es cierto? Acá se comía. Y en el salón era un tipo cafetería. Bien. La entrada esa era los garajes, ¿viste? Porque hay 3 garajes atrás donde guardaban los autos, los viajantes. Eso era. Yo cuando vine a vivir acá, lo compramos a esto. Bien. ¿Me entendés? Y Sí. acá nacieron mis hijos. Bien. ¿Sabe qué tipo de gente se hospedaba? Sí, viajantes. Viajantes. Eran todos viajantes, hija. Porque viste que antes los viajantes no tenían hoteles. Claro. La zona no había hoteles. Entonces, el único hotel que había era este, que se llamaba Hotel Serrano. Bien. Me parece que estaba todavía escrito algo en la pared. En la pared. ¿Y cuántas habitaciones tenía? El hotel. Sí. 10, querida. 10. 10. Bien. Fue todo reformado esto, viste. Claro. ¿Y acá trabajaba, había una cocinera? Mi suegra era la cocinera. Ah, bien. La mamá de Abel cocinaba. Ella era la cocinera y mi suegro hacía de mozo. Bien. Eso fue lo que yo recuerdo, ¿me entendés? Sí, sí. Pero ya te digo, cuando nosotros vinimos a vivir acá se lo compramos a ellos, porque yo viví en Ceres Claro. primero y después me vine para... No, Bueno, muchísimas gracias. no mis amores. Para descubrir más, escucharemos a Eduardo, quien creció en estas calles y que hoy nos ayudará a escuchar la historia que guardan las paredes y edificios. Bueno, acá estamos con Eduardo Luca y queríamos saber que nos cuente un poco acerca de la calle 9 de Julio, del barrio, las construcciones, las casas más antiguas. ¿Qué nos puede decir? Bueno, en realidad no sé tanto porque solamente estoy en los 70, así que esa calle tiene muchos años más. Bueno, empecemos por el lado norte. En el lado norte, donde actualmente hay un tanque de dispense de agua para el riego. Frente a ese tanque, en lo que ahora es una cancha de deporte, creo que de fútbol 5 o algo así, ahí estaban los bretes. ¿Qué eran los bretes? Eran una formación de corrales hechas de todos durmientes a pique, de durmientes de tipo metálicos, una estructura realmente formidable que se desmontó recién en la década del 90 y como la estación férrea de Rufó era un lugar de salida de los animales que iban a Buenos Aires, cada semana llegaban principalmente provenientes de San Cristóbal grandes tropas de bovinos que se almacenaban en esos corrales y después se cargaban en trenes. Frente también a esa casa, a esa ensenada, y ya cruzando la calle en forma de cuña que hay ahí, está lo que se le llamaba el chalet de los ingleses. Esa casa es teóricamente la casa más vieja de Rufó. Tiene una estructura bastante compleja de un conjunto de techos a 2 aguas y bueno,
Lo que tiene de particular para nosotros esa casa es que es la primer casa en donde vivieron mis abuelos cuando, después de venir de Italia en la década del 20. Continuando hacia el lado sur, era todo baldía, lo que ahora son las casas de la familia Pisione, era todo baldío, y en la manzana siguiente lo único que había, también era más de la mitad baldío, y lo único que había es un gran edificio que todavía está, se lo ve ya muy viejo, que era un hotel. Y al lado de ese hotel estaba el otro hotel que tuvo supervivencia bastante más tiempo y creo que todavía actúa como pensionado. Siguiendo hacia el sur ya hay otra edificación vieja. Todas estas edificaciones seguramente son del fin del 1800 y allí sí, en esa manzana había 3 casas. De las 3 casas queda la estructura de la esquina donde está la radio y la casa de la otra esquina. Todas las demás que estaban en el medio han sido demolidas. Por ejemplo, lo que es la vinería de Alonso en este momento, allí había todas casas muy viejas y han sido demolidas para esas construcciones. Bueno, muchísimas gracias. Al llegar a la esquina doblamos hacia la izquierda y nos sorprende la presencia del Santo San Antonio, figura que da nombre al barrio y que sigue siendo punto de encuentro y de fe para muchos. Nuestro recorrido casi llega a su fin. Ahora nos dirigimos al Parque de los Bajitos, un espacio pensado para el encuentro, el juego y las risas de los más chicos, pero también para quienes buscan un lugar de descanso bajo los árboles. Siguiendo por la vereda, nos topamos con la estación de tren. No se trata de un edificio más, es la raíz de nuestra historia, el lugar que le dio vida a Rufó y que permitió que nuestro pueblo creciera a la par del ferrocarril. Durante décadas, estas vías vieron llegar familias, esperanzas y sueños. Y aún hoy, cuando el tren vuelve a detenerse aquí, sentimos que también regresa un pedazo de nuestra identidad. Recorrer la calle 9 de Julio es recorrer parte de lo que somos. Sus casas, sus comercios, sus plazas, sus historias y sus voces nos recuerdan que cada rincón guarda un pedacito de la memoria colectiva. Porque esta no es solo una calle, es testigo del tiempo, una huella que nos conecta con quienes vinieron antes y con quienes vendrán después. Así despedimos este viaje, pero no la historia, porque la 9 de julio seguirá viva en cada paso, en cada mirada y en cada historia de los vecinos.